¿Qué tal, amigos míos? Seas bienvenido, por supuesto, que a esta nueva edición del canal Somos Turistas. Yo soy David y en el video de hoy estaremos analizando y reaccionando a un pequeño fragmento de las manifestaciones llevadas a cabo por los agricultores españoles. Así que si no sabes nada respecto a este tema y te interesa saber cómo es que estas manifestaciones han escalado tanto, por supuesto que te invito a que te quedes en este video. No te olvides que mis redes sociales estarán apareciendo aquí en la pantalla y en la cajita de la descripción con los enlaces por si me deseas seguir o comentarme algo respecto a este tema. Y tú mejor que nadie sabes que este video yo no lo hubiese podido realizar gracias al canal de Telemadrid, un canal que ya cuenta con más de 1.270.000 suscriptores y 13.000 videos grabados a la fecha de grabación de esta video reacción. Y el contenido que nos podremos encontrar aquí es muy variado. Podremos encontrarnos noticias, documentales, curiosidades de la ciudad de Madrid, de la comunidad autónoma. Y de aquí es donde sale el video al cual estaremos reaccionando hoy, que mírenlo aquí. Así han cortado los agricultores las A3, o sea, esto debe ser una carretera de la autopista. Dice, estamos hasta las narices. Un video grabado hace 2 semanas y ya cuenta con más de 131.000 visitas. Que si mal no recuerdo, a este canal ya yo he reaccionado antes cuando conocí cómo funciona en sí el aeropuerto internacional Adolfo Suárez Barajas, que se encuentra, por supuesto, en la comunidad y en la provincia de Madrid. Así que si te interesa alguno de sus contenidos, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de sus contenidos. Entonces, ahora sí, reaccionemos. Sorprendo con el valor que tienen las personas en los países del mundo de manifestarse, porque si esto ocurriera aquí en mi país, tú puedes estar seguro que estarían presos toditos. Esto es muy peligroso realizarlo, y más en una autopista, que aquí se llama autovía, porque aquí los carros no van a una velocidad normal, aquí van todos a una velocidad realmente increíble, rápida. Totalmente cierto. Según he investigado, de lo poco que sé de por qué es que se están manifestando los agricultores, no solo en España, porque en Francia también se están manifestando, que he visto videos de los agricultores franceses y esos sí han estado incluso hasta un poco agresivos porque han tirado las basuras que se generan en las calles. Yo de los agricultores españoles no lo he visto. Espero que no se llegue a esa situación, pero hay otros países también de la Comunidad Europea como Polonia, que cada uno exigen cosas diferentes. Ejemplo, los agricultores de Polonia exigen que cierren la frontera con Ucrania, porque entonces Ucrania está comercializando con la Unión Europea para poder subsistir, que su economía no se hunda, vamos a decirlo de cierta manera. Entonces está afectando a los productos de los propios, no sé si los de gente de Polonia se le llaman polacos. Y entonces los agricultores se están viendo afectados por eso. Los franceses tienen otra situación, según he investigado, y es que los productos que ellos comercializan le ponen 70.000 requisitos para poder venderlos, que se los pone la Comunidad Europea, y entonces Francia como tal le mete un plus de medidas y cosas que tienen que cumplir. Y entonces ellos se están viendo afectados porque los productos españoles están yendo para Francia y como no tienen ese plus de leyes que le pone España, los productos españoles que se llevan para Francia se están comercializando más que los propios productos franceses. No sé si me van entendiendo hasta ahí, y estoy bien de lo que he podido investigar. Entonces Francia le echa la culpa ¿a quién? A España. Y no solo ahí, aquí en España también ocurre lo mismo. Es como que una cadena de países que se van echando la culpa a otros por la situación que se vive. Y en España, hasta donde tengo entendido, es que le echa la culpa a los de Marruecos, porque los de Marruecos, los productos creo que no le exigen tanto como le exigen a los españoles. Entonces, por eso es que los agricultores de toda la Unión Europea, o de prácticamente algunos países, se están yendo a las calles a manifestarse para que bajen un poco las medidas, vean otros controles que tienen que ver, y así sucesivamente. Porque la otra cosa es que cuando el Estado le compra los productos, se lo compra, creo que ejemplo, el kilo a 1 centavo. Y luego ese mismo producto, cuando lo comercializan o lo revenden en un supermercado, qué sé yo,
ese mismo producto puede valer hasta 5 euros. Entonces, no es rentable ya comprárselo a un céntimo a los agricultores y que luego los agricultores tengan que ver cómo en los supermercados sus productos están súper caros. Y entonces, la mayor parte se está quedando el Estado y ellos no se están viendo favorecidos. Espero que hayan entendido mi trabalengua y comprendido la información que tengo hasta el momento. Esto es la verdad. No puedo creer realmente. Fíjense, ya parece que están al punto de ingresar en la autovía, pero aquí se dice autopista, así que voy a intentar decir siempre autovía. Así que si se me sale autopista, ya ustedes entienden por qué. Ya van a ingresar casi en la autovía, miren los demás lejos. Y entonces así es como ocurre una manifestación. ¿Cómo es que surge? A ver, yo me impresiono porque esto nunca yo lo vería aquí en mi país. Que aquí quien hiciera eso, de cortar una autopista, una carretera, sacar carteles, ustedes pueden estar seguros que no duran ni 5 minutos ahí, porque vendrían 5 o 6 patrullas y los recogerían a todos y se los llevarían presos. Y ellos ahí no es que lo que estén haciendo esté mal, es que están exigiendo sus derechos, un mejor trato, que cuando ellos logren vender sus cosas tengan un mejor precio y que no le pongan tantos trámites burocráticos, tantas medidas, que se logren vender sus productos por encima de lo que están haciendo, lo que está provocando en esta autovía. Un cuello de botella, un estancamiento, que quiero decirles que yo viví como 3 o 4 de estos atascos cuando estuve en las carreteras, yendo igual para Portugal que viniendo para España, y es una cosa que le voy a ser sincero, yo nunca la había vivido, porque eso nunca se ha vivido aquí, que se atasquen los carros, que se demoren, y miren cómo en un momentico, en un abrir de cerrar de ojos, ya estas personas que se están manifestando exigiendo sus derechos, yo no le quito eso, han provocado que se atasque. Ahora, yo me imagino que esta raya que aparece por aquí, que es como un pedacito de calle extra, me imagino que estos son nada más, se utilizaría para los servicios de emergencia. Ejemplo, que venga un carro, una patrulla de policía o de la Guardia Civil, una ambulancia. Pero oigan, esto se vería feo. Después esto influye, después que ellos terminan este atasco, influye ya por quizás 2 o 3 horas todo el tránsito que hay detrás. Que se quería evadir para irse, porque él, seguro el chofer está diciendo, me cago en la hostia de esta manifestación. Y entonces quiso evadir, pero mira, se le parquearon adelante para que no se le frase al mismo tiempo. Con la cámara, un segundito. Bueno, Laura, tú cuando consideres oportuno. No Ya estamos. Les voy a ser sincero, si estos agricultores que se están manifestando no hicieran esto, sus pedidos, sus aclaraciones, las cosas que ellos exigen, nunca serían llevadas sobre las patrullas policiales o de la Guardia Civil. Si esto hubiese sido aquí, como yo acabo de decir al principio del video, hubiesen venido 6 o 5 por ese pedacito de carretera que no se utiliza y empezarían a bajarse oficiales y a meter para adentro gente, a meter para adentro y llevándose a la presa. Porque aquí está completamente prohibido que las personas se manifiesten por alguna situación X, porque no aguantan la situación económica, porque no aguantan la situación política. Aquí tenemos que ser, como decimos literalmente, carneros, aguantando, porque no podemos irnos a expresar, literalmente. Ahora, ni siquiera yendo a la alcaldía o a la asamblea y pedir permiso, se puede. Aunque ellos te digan después que en la Constitución sí se puede hacer manifestaciones. Una cosa es lo que está escrito y una cosa es lo que el poder de negociación que tiene la Guardia Civil, que lo ha convencido de que no tranquen 2 autovías al mismo tiempo, sino que sean intermitentes, como que 1 hora aquí y después otra hora para allá. Porque ya con 1 hora yo creo que es suficiente como para demorar el tránsito cualquier cantidad. Nos apoyan bastante. Sí, los camioneros que saben lo que es también sufrir la situación esta. Es increíble ver que la situación económica y tantas medidas que le ponen a los agricultores, no solo de España, sino los franceses, los polacos, los de Países Bajos, se llenen hasta las narices y un poquito más y no le quede otro remedio que salir a manifestarse en las calles. Porque he visto videos en internet de los franceses que han tirado hasta la basura, han sacado los tractores, las ovejas las han dejado sueltas en las calles. Y esto es algo que es sumamente peligroso y que yo digo desde cierto punto que no se debería hacer. Pero es que si no lo hacen,
no toman medidas y cartas sobre el asunto de lo que ellos plantean que necesitan. Y así sucede con todo. Aquí los españoles estaban planteando sus necesidades y decían que iban a estar ahí hasta cuando se hubiera una solución real. Fíjense qué locura. Ya les dije anteriormente, si esto hubiese pasado aquí, hubiesen estado presos todos y ya bajo investigación por desorden en las calles. Fíjense cómo le estoy hablando. No te olvides que si llegaste hasta esta parte del video, te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna de mis videos reacciones. De no hacerlo así, corres el riesgo de que no te vuelva a aparecer otro video mío. ¿No es verdad? No te olvides comentar qué te ha parecido, si estás de acuerdo con estas manifestaciones, con lo que ellos exigen, o no lo estás y por qué. Déjamelo saber en los comentarios para así yo saber. Y no te olvides darle un like a este video para que llegue a una mayor audiencia, para que las medidas y lo que los agricultores españoles desean sean vistos y sean llevados como tal sobre la mesa a analizar. Y no te olvides que si te perdiste mi último video, te lo voy a estar dejando por aquí en la pantalla para que los veas. Entonces, ahora sí nos vemos. Chao.